Muy bien, hermanos. Hoy vamos a continuar con este estudio del libro de Jueces, donde vemos la era o la época o la vivencia del pueblo de Israel después de la muerte de Josué. Ya habíamos visto la semana pasada que el libro de los jueces nos habla acerca de las cosas que producen o que causan que fracasemos en la vida. El libro de los jueces habla y narra acerca del fracaso de Israel y cómo Israel cayó después de haber recibido tremenda bendición que era la tierra prometida, cómo Israel fracasó, cómo Israel cayó y cómo Israel fue sumido en una larga etapa, una larga época de caos, de anarquía, de apostasía, donde el descontrol, donde el desorden, el despropósito era una constante. Se parece bastante a cómo vivimos hoy, ¿verdad? No solamente en nuestro país, pero en el mundo entero usted puede darle una ojeada a los noticieros, usted puede darle una ojeada a los medios de comunicación y usted va a ver guerras, pestes, masacres, hambruna, caos, anarquía, guerras civiles, enfrentamientos, ideologías y tantas cosas más que uno mira y dice, caramba, este mundo está de cabeza, este mundo está hecho un caos. Realmente en cualquier momento algunos han comparado, ¿verdad?, la situación que estamos viviendo como si estuviéramos ahí en una olla bajo presión, una olla de presión que está en cualquier momento lista para poder estallar. Y hermanos, la palabra de Dios nos enseña, nos muestra por qué es que el mundo está sumido en esta situación, por qué es que el mundo se encuentra en estas circunstancias. Hoy quiero compartir contigo la serie Cuando nos alejamos de la palabra de Dios, pero en específico el tema ¿por qué fracasamos? ¿Por qué fracasamos en la vida? ¿Por qué las cosas no nos salen bien? ¿Por qué las cosas que esperamos no suceden? ¿Por qué el fracaso muchas veces es una constante en la vida nuestra, en nuestra vida? Y lo que quiero compartir contigo es que una de las razones, no es la única, pero es una de las razones más importantes, más grandes, por la que usted y yo a veces fracasamos en la vida, es por el pecado. No es porque nos falte inteligencia necesariamente, no es porque nos falte recursos necesariamente, sí, a veces es por eso, a veces es por inexperiencia, a veces es por falta de recursos, pero la mayoría de las veces, la razón más grande por la que muchas veces fracasamos es por el pecado. Mientras no tomemos una decisión firme de arrepentirnos y apartarnos del pecado, sino que por el contrario, nos apartamos del Señor, nos apartamos de su palabra y albergamos ídolos en nuestro corazón, mientras mantengamos esa conducta, mientras tengamos ese comportamiento, nunca experimentaremos victoria en nuestra vida, ni tampoco bendición del Señor. Vamos a ver hoy dónde empezó la caída del pueblo de Israel y cómo las decisiones que los padres, que las personas de esa época tomaron, marcó las vidas incluso de las descendientes de ellos durante muchos años. La decisión que usted tome hoy con respecto a Dios y con respecto a su palabra, no solo le va a afectar a usted, también va a afectar a sus hijos y a los hijos después de sus hijos. Por lo cual, yo le pido que esté muy atento, tenga ahí su libreta de notas, su Biblia, para que usted pueda aprender y usted pueda ahí cerciorarse de lo que Dios le está hablando en esta mañana, porque Dios quiere cambiar su vida, Dios quiere hacerla mucho mejor. En el texto, en el capítulo 2 del libro de los jueces, podemos identificar 4 razones por las cuales fracasamos, 4 razones por las cuales usted y yo a veces fracasamos en la vida. Primera razón, fracasamos porque no somos firmes contra el pecado, versos 1 al 5. Ahí usted lo puede ver en pantalla. Segunda razón, fracasamos porque le damos la espalda a la palabra de Dios. La Biblia nos dice algo, pero nosotros le damos la espalda. Versos 6 al 10. Fracasamos cuando albergamos ídolos falsos en nuestros corazones. O sea, caemos en la idolatría. Versos 11 al 15. Y cuarta razón por la cual usted y yo fracasamos, porque no nos arrepentimos de corazón. Si no experimentamos un arrepentimiento temporal, pasajero, efímero, pero no un verdadero arrepentimiento. Versos 16 al 23. Dicho sea esto, entremos entonces de lleno en el pasaje y acompáñame por favor a leer, usted lo va a ver en pantalla también ahí, Jueces capítulo 2, versículo número 1. Jueces capítulo 2, versículo número 1. Y la palabra del Señor dice de la siguiente manera: y el ángel del Señor subió de Gilgal a Boquim y dijo: yo os saqué de Egipto y os conduje a la tierra que había prometido a vuestros padres. Y dije: jamás quebrantaré mi pacto con vosotros,
Y en cuanto a vosotros, no haréis pacto con los habitantes de esta tierra, sus altares derribaréis. Pero vosotros no me habéis obedecido. ¿Qué es esto que habéis hecho? Por lo cual también dije, no los echaré delante de vosotros, sino que serán como espinas en vuestro costado, y sus dioses serán lazo para vosotros. Y sucedió que cuando el ángel del Señor habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró. Y llamaron a aquel lugar Boquim, y allí ofrecieron sacrificios al Señor. Muy bien. Hasta ahí nos vamos a leer, versos 1 al 5. Primera razón por la cual usted y yo fracasamos, porque no somos firmes contra el pecado. ¿Qué vemos acá? Lo primero que nos muestra la palabra de Dios es que quien toma la iniciativa, ¿verdad? Quien toma el primer paso para poder mostrar el error del pueblo no es el mismo pueblo. No es que el pueblo de pronto recapacita y se da cuenta, oye, estamos haciendo algo malo, creo que deberíamos cambiar. No, es Dios quien viene al encuentro del pueblo del Señor, quien viene al encuentro de Israel para poder llamar su atención, para poder exhortarles, para poder hablarles, para poder advertirles. Es interesante que la Biblia nos dice que el ángel del Señor, Dios mismo, va de Gilgal hacia Boquim para poder hablar con el pueblo. Y estos son lugares importantes, estos nombres son importantes dentro de la historia bíblica. ¿Por qué? Gilgal fue el lugar donde Israel edificó su primer campamento una vez que cruzaron el río Jordán cuando estaban entrando a la tierra prometida. Recordará usted, o por lo menos los que estuvimos en la serie del libro de Jueces, de Josué, cuando estábamos viendo los primeros capítulos, Israel cruzó el Jordán. Usted recuerda que Dios hizo un milagro ahí, el río se abrió, el pueblo pasó y descendieron a Gilgal. Y allí en Gilgal, no solamente ellos establecieron su campamento, pero allí en Gilgal elevaron un altar a Dios para agradecerle por el milagro que había hecho, y también levantaron una torre de piedras, un memorial. ¿Para qué? Para que eso sea un recordatorio visual de la obra de Dios a favor del pueblo de Israel. Entonces Gilgal era un lugar especial. Gilgal era un lugar donde Dios se había encontrado con su pueblo, donde Dios había mostrado su misericordia, donde el pueblo había hecho un pacto con Dios. Años después, el rey Saúl sería honrado, sería ungido rey ahí en Gilgal también. Así que Gilgal es un lugar importante dentro de la nación, dentro de la historia del pueblo de Israel. Pero la Biblia dice que el ángel salió de Gilgal, del lugar del pacto, del lugar del compromiso, y fue hacia Boquim. Boquim significa lugar de llanto o lugar de lamento. En ese lugar de llanto, en ese lugar de lamento, en ese lugar del quebrantamiento, Dios exhorta a su pueblo y les hace recordar, en primer lugar, ¿qué les hace recordar? Dios les hace recordar, fui yo quien los bendijo y les libró de la esclavitud de Egipto. Es decir, ustedes están aquí ahora en tierra de bendición, ustedes están ahora disfrutando de los beneficios, las bondades y las bendiciones de la tierra prometida. Excelente, pero no olviden que ustedes eran esclavos en Egipto y fue el Señor quien los sacó de tierra de esclavitud, los condujo por el desierto y los llevó a la tierra prometida. No olviden eso, no olviden tampoco que fue el Señor quien los condujo, que los dirigió a través del desierto de naciones extrañas, de naciones que querían castigarlos o que querían de alguna manera perjudicarlos, como Edom, por ejemplo, u otras naciones más, como Amalek, como los moabitas, como los madianitas. Usted recuerda la historia de Israel en el desierto y todos los enemigos que tuvieron que enfrentar. Pero también usted recuerda que Dios guió a su pueblo a través de estos años duros en el desierto y los trajo a la tierra prometida cumpliendo su palabra. También Dios les hace recordar que fue Él quien hizo un pacto de bendición, que Él fue el que prometió, fue la iniciativa de Dios. Hermanos, Israel no existiría si no fuera por la iniciativa de Dios, porque recuerda que Israel nace cuando Dios llama a Abraham de Ur de los Caldeos a formar una nación que Él había concebido en su mente y deseado en su corazón. Israel no tiene sentido fuera de la voluntad de Dios. Entonces lo que Dios está haciendo es que el pueblo pueda recordar las grandes bendiciones, las grandes maravillas que Dios había trazado, el propósito y el plan que Dios tenía para el pueblo de Dios. ¿Y qué era lo que Dios demandaba? ¿Qué era lo que Dios deseaba de su pueblo? Lo único que Dios deseaba de su pueblo era no hagan pacto con los habitantes cananeos ni con sus ídolos.
Esa era la condición, ese era el mandamiento, que cuando Israel entrara a la tierra prometida, ellos tenían que destruir, ellos tenían que expulsar, ellos tenían que desaparecer a todas las naciones cananeas que se encontraban en la tierra prometida. Ellos no deberían hacer alianzas, sus hijos no podían casarse con los hijos de los cananeos, ellos no podían seguir sus ídolos, ni comerciar con ellos, ni tener ningún trato con ellos. ¿Por qué? Porque las naciones cananeas, hermanos, eran naciones paganas que habían caído en el colmo de la idolatría, de la abominación con sus prácticas de sacrificios de niños, de orgías sexuales y de todo tipo de injusticia y de maldad. Recuerda, mi amado hermano, que Israel toma la tierra prometida no por causa de que Israel es un pueblo justo y perfecto, no, ya usted recuerda que todo el tiempo que Israel ha estado en el desierto ha demostrado que es un pueblo ingrato, que es un pueblo olvidadizo, que es un pueblo desobediente. Israel no toma la tierra prometida por causa de su justicia, sino por la idolatría de los cananeos. Mira lo que dice la palabra del Señor en el libro de Deuteronomio capítulo 9, dice: hoy Israel, hoy vas a pasar el Jordán para entrar a desposeer naciones más grandes y más poderosas que tú, ciudades grandes y fortificadas hasta el cielo, un pueblo alto y grande, los hijos de los anaseos, a quienes tú conoces y de quienes has oído decir: ¿quién puede resistir ante los hijos de Anac? Comprende hoy, dice, que es el Señor tu Dios el que pasa delante de ti como fuego consumidor. Él los destruirá, Él los humillará delante de ti para que los expulses y los destruya fácilmente, como el Señor te lo ha dicho. Pero no digas en tu corazón, cuando el Señor tu Dios los haya echado de delante de ti, por mi justicia el Señor me ha hecho entrar a poseer esta tierra, sino que es a causa de la maldad de estas naciones que el Señor las expulsa. No es por tu justicia ni por la rectitud de tu corazón que vas a poseer su tierra, sino por la maldad de estas naciones. El Señor tu Dios las expulsa de delante de ti para confirmar el pacto que el Señor juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Comprende pues que no es por tu justicia que el Señor tu Dios te da esta buena tierra para poseerla, pues eres un pueblo de dura cerviz. ¿Qué es lo que está diciéndole a Dios? Y varias veces lo repite: no es por tu justicia, no es por tu justicia, no es por tu justicia, no es por tu justicia que has recibido la bendición, es por la maldad de las naciones, es por la gracia de Dios. Lo que Dios está haciéndole recordar y entender a ese pueblo es que ellos están allí disfrutando de las bendiciones por la gracia del Señor, porque ellos han creído en Dios y han obedecido a la palabra, pero la iniciativa es de la gracia de Dios, el favor inmerecido que Dios tiene para dar por su pueblo y el castigo que Dios está dando a las naciones cananeas. Entonces, el pacto era ese, la bendición, las ricas bendiciones de Dios para su pueblo. Ese era el pacto. ¿Cuál era la condición? No se unan con las naciones cananeas. El Señor pregunta ahora: ¿pero qué es lo que han hecho? ¿Qué pasó? Ese era el pacto, esa era la condición, era claro, ustedes se comprometieron, yo les entregué ese pacto. ¿Qué han hecho? ¿Qué has hecho? Me hace recordar al tiempo cuando Adán y Eva pecaron y están ahí escondidos en el huerto y de pronto el Señor se acerca a buscar a Adán y le pregunta: Adán, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¿Por qué has hecho esto? No porque Dios no lo sepa, por supuesto, Él lo sabe. Es una pregunta que nos invita a la reflexión. ¿Qué has hecho con tu vida? ¿Qué has hecho con lo que sabes de la palabra de Dios? ¿Qué has hecho con los años de vida que el Señor te ha dado sobre esta tierra? ¿Qué has hecho con tu familia? ¿Qué has hecho con tus hijos? ¿Qué has hecho con tu propia existencia? ¿Qué has hecho con los dones, bendiciones, talentos, riquezas, bienes que el Señor ha puesto en tus manos? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho con el mandato, con las enseñanzas de la palabra, con lo que has aprendido hasta el momento? ¿Qué has hecho? Hermanos, en el caso específico de Israel, ellos hicieron exactamente todo lo contrario de lo que Dios les había dicho que hicieran. Dios les dijo que vayan por un camino y ellos fueron exactamente por el camino contrario. Hicieron exactamente lo que Dios les había advertido durante muchos años: no lo hagan. Exactamente eso fue lo que ellos hicieron. Por esto es que el Señor viene del lugar de la consagración, donde Israel ya no estaba, al lugar del llanto, al lugar del lloro, al lugar del lamento, para mostrar a su pueblo, para reprenderles. Pero es una reprensión amorosa, hermanos, es una reprensión que podemos de alguna manera entender. Es la reprensión de un padre, es el clamor de un padre que ve a sus hijos que están destruyendo sus vidas y le dice: hijo, ¿qué estás haciendo con tu vida?
ese clamor que podíamos identificarlo de alguna manera, por supuesto, salvando las enormes diferencias, con una madre que cada noche está angustiada esperando a su hijo que ha caído presa de las drogas y que no sabe qué día va a regresar la noticia diciéndole que su hijo está muerto. Y está angustiada preguntándose, ¿qué has hecho, hijo? ¿Por qué estás yendo por este camino? ¿Por qué estás haciendo esto? Es la reprensión de un padre angustiado, es el clamor de un padre por su pueblo que está yendo rumbo al abismo. ¿Cuál es la respuesta de Dios hacia esta situación? ¿Cómo responde Dios? Porque no solamente Dios les confronta, sino ahora Dios va a tomar una acción. Hermanos, esto es maravilloso. ¿Qué es lo que Dios dice en su palabra? Dios no va a quebrantar su pacto. A pesar de que el pueblo ha quebrantado el pacto, Él no lo va a quebrantar. Él no dice, bueno, se acabó el pacto, fuera de mi tierra prometida, me voy a levantar otra nación. No, Él no va a quebrantar su pacto. A pesar de que Israel sí lo ha quebrantado. ¿Sabes por qué, hermano? ¿Sabes por qué, mi hermana? Porque Dios no cambia. El pecado no cambia a Dios, pero sí nos destruye a nosotros. El pecado no cambia a Dios. Dios sigue siendo santo, Dios sigue siendo puro, Dios sigue siendo bueno. El pecado nos cambia a nosotros, nos destruye, nos hace involucionar, nos degenera, nos corrompe. El pecado no puede cambiar a Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Él está apartado de todo pecado. Pero el pecado sí nos cambia a nosotros, hace salir lo peor de nosotros, nos destruye, nos corrompe y nos degenera. El hecho de que el Señor no quebrante su pacto, no significa, ojo allí por favor, no significa que Dios no va a hacer nada con su pueblo. No, recuerda, Él es nuestro Padre. Y como todo padre sabe que cuando su hijo mantiene una conducta inapropiada, el padre tiene que disciplinar. El padre tiene que corregir. Si tú amas a tus hijos, usted tiene que corregirlos. Si tú amas a tus hijos, usted tiene que disciplinarlos. Así que, ¿qué es lo que hace Dios? Él no va a quebrantar su pacto, Él no va a abandonar a su pueblo, Él no va a desconocer a su heredad porque son su pueblo, Él los ama, pero sí los va a disciplinar. ¿Y cuál es la disciplina del Señor? Dice, yo permitiré que las naciones cananeas que Israel no pudo derrotar y que más bien los quiso tener como siervos y como esclavos, se vuelvan contra ellos, sean espinas en sus lados y sean tropiezos sus dioses y lazo, tropiezo para ellos. Es interesante porque el pueblo de Israel, ya lo hemos visto anteriormente, no quiso destruir a todas las naciones cananeas a pesar de que pudo en un momento haberlo hecho, sino que los tomó como siervos, como esclavos. Quiso utilizar al pecado, pero el pecado terminó utilizándolos a ellos. A veces uno dice, bueno, voy a disfrutar un poquito, de ahí regreso, de ahí pido perdón. Usted piensa que usted puede utilizar el pecado y puede sacar lo mejor de ambos mundos, ¿verdad? Seguir siendo cristiano, pero seguir disfrutando del pecado. No, no se puede vivir así. No se puede vivir así, intentando sacar lo mejor de ambos mundos. No se puede, porque aquello de lo cual tú piensas que puedes disfrutar, eso se va a volver contra ti. Y Dios les dice, ustedes quisieron aprovecharse de los cananeos, no destruirlos como yo se los mandé. Ahora, ellos que ustedes le dejaron con vida, ellos van a ser tropiezo para ustedes. Ellos van a ser lazo para ustedes. Y todo aquel residuo de pecado que usted deje en su vida, que usted abraza en su vida, se va a volver contra usted. Por eso le decía, el pecado nos corrompe. El pecado cobra caro lo que nos da. No nos da nada gratis. Cuando Israel oyó estas palabras, palabras que fueron dichas por el ángel del Señor ahí en Boquim, dice la escritura en el verso 6, que el pueblo alzó su voz y lloró y ofrecieron sacrificios a Dios. Ahora, hubo un impacto. El pueblo se sintió impactado, se sintió conmovido, de alguna manera cayeron en cuenta de lo que estaban haciendo estaba mal. Lloraron, demostraron una respuesta emocional al asunto y ofrecieron sacrificios a Dios. Aparentemente, hermanos, había un cambio. Aparentemente había un arrepentimiento. Aparentemente, digo, ¿por qué? Vamos a ver líneas más atrás o versículos más adelante que no fue así. Fue un arrepentimiento temporal, pasajero y básicamente emocional. Es decir, me siento mal, no me está yendo bien, puedo llorar, Señor, perdóname, pero mañana
o pasado mañana o la próxima semana, una vez más, vuelvo a mis mismos pecados, vuelvo a mis mismos hábitos, vuelvo a hacer lo mismo que horas antes, minutos antes, días antes, prometí nunca más volver a hacer. Hermanos, ¿qué aprendemos acá? No fracasamos necesariamente por un tema de capacidad intelectual o falta de recursos. La mayoría de las veces que experimentamos el fracaso en nuestras vidas es por un tema espiritual. Es porque estamos abrazando el pecado de alguna manera, porque nos resistimos a cambiar, nos resistimos a dejarlo y a entregarnos de lleno a los brazos del Señor. Recuerda, si usted y yo estamos abrazando el pecado de alguna manera, eso no cambia a Dios. Dios sigue siendo bueno, Él sigue teniendo propósitos buenos, santos, justos, Él sigue siendo amoroso, Él sigue siendo proveedor, Él sigue siendo Dios, Él sigue reinando en los cielos. Pero el pecado nos cambia a nosotros, nos hace perder tiempo, oportunidades, nos debilita espiritualmente, ya no tenemos el mismo vigor, ya no tenemos la misma fuerza, ya no tenemos el mismo optimismo, ya paramos tristes, angustiados, deprimidos, ensombrecidos, pues el pecado nos transforma, el pecado nos va destruyendo poco a poco, carcomiendo poco a poco. Y nos asegura obviamente el trato correctivo de Dios. Porque Dios nos ama, dice la palabra, Hebreos 12, Él nos va a disciplinar, Él nos va a corregir. Hermanos, el fracaso es una de las maneras como Dios te muestra que te ama, que no quiere dejarte en el camino del pecado y de la destrucción, sino que cierra las puertas, permite que las cosas vayan mal para humillarte, para quebrantarte, para que nos sintamos mal, para que digamos, caray, lo que yo pensaba hacer no funciona, nada me funciona, todo me sale mal. Seamos humillados de nuestro orgullo, de nuestra autosuficiencia. Caigamos de rodillas y digamos, Señor, perdóname, perdóname, porque todo lo que pensé hacer, nada funcionó, todo salió mal. El fracaso, hermanos, es un buen maestro. Es una de las maneras como Dios nos reprende por una conducta pecaminosa que no queremos cambiar, que no queremos cambiar. Entonces, si no queremos seguir fracasando en la vida, tenemos que buscar al Señor. Primera razón por la que fracasamos en la vida, porque no somos firmes contra el pecado. Decimos, sí, Señor, perdón, 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 pero mañana volvemos nuevamente a hacer lo mismo. No tomamos una decisión firme, no somos radicales contra el pecado. Segunda razón por la cual usted y yo fracasamos, Jueces capítulo 2, versículos 6 al 10, porque le damos la espalda a la palabra de Dios. Mira lo que dice Josué 2, verso 6. Después de que Josué despidió al pueblo, los hijos de Israel fueron cada uno a su heredad para tomar posesión de la tierra. Y el pueblo sirvió al Señor todos los días de Josué y todos los días de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían sido testigos de la gran obra que el Señor había hecho por Israel. Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, murió a la edad de 110 años y lo sepultaron en el territorio de su heredad en Timnat Sera, en la región montañosa de Efraín, al norte del monte Gaz. También toda aquella generación fue reunida a sus padres y se levantó otra generación después de ellos que no conocía al Señor ni la obra que él había hecho por Israel. ¿Qué vemos acá entonces, hermanos? En este segundo punto. La reprensión que el ángel de Dios hizo al pueblo muy probablemente fue hecha antes de la muerte de Josué o inmediatamente después. El punto es, y el asunto acá, es que el pueblo ya estaba advertido. Dios de manera temprana, de manera preventiva, ya había advertido y había reprendido al pueblo de Dios lo que iba a pasar si ellos no se arrepentían, si no cambiaban su manera de actuar. Era esa señal en el camino que te dice curva peligrosa. Y eso no significa que la curva está inmediatamente a centímetros de ese letrero. No, viene más adelante. Está tal vez a cientos de metros más adelante, pero ahí está. El aviso te advierte de lo que viene por delante. La palabra de Dios te advierte lo que va a suceder más adelante. La palabra de Dios nos advierte, nos avisa de los peligros de la vida que vienen delante. Tal vez el peligro no está mañana, no está la próxima semana, tal vez de acá está el próximo año, 2 años o 3 años, pero el peligro está allí y la palabra de Dios nos advierte, nos exhorta y nos avisa para que no caigamos en el pecado. El pueblo ya estaba advertido, el pueblo había sido reprendido, ya sabía lo que tenía que hacer.
Sin embargo, la palabra de Dios nos dice que muy pronto ellos lloraron y ofrecieron el sacrificio, se dedicaron a sus cosas, a tomar sus tierras, a tomar sus heredades. Y no vemos una prioridad de buscar a Dios. No vemos que ellos lo están tomando como prioridad. El decir, hey, tenemos que arrepentirnos, tenemos que examinarnos, tenemos que meditar en nuestros caminos. Como dice el libro de Ageo, ¿verdad? Meditad en vuestros caminos, pensad en lo que están haciendo. Y qué importante es, hermano, que usted y yo tengamos la disciplina de autoanalizarnos, de autoexaminarnos. Para eso sirve el día del Señor. Una de las razones por las cuales sirve el día del Señor. Para dejar de hacer las cosas que frenéticamente a veces hacemos de lunes a sábado y sentarnos un momento con la palabra de Dios en nuestras manos, con un ambiente de oración, en un ambiente de alabanza, meditar y pensar, Señor, ¿cómo estoy llevando mi vida a la luz de tu palabra? ¿Estoy viviendo de una manera agradable a ti? ¿Estoy poniendo a Dios como mi prioridad? Una de las razones y de los beneficios de practicar la observancia del día del Señor es justamente esa, velar por nuestras almas, velar por nuestras familias, velar por nuestros hijos, velar por nuestra salud espiritual. Pero si yo estoy corriendo desesperado de lunes a domingo, estresado, angustiado en el trabajo, los estudios, la comida, el mercado, ¿qué tiempo tengo para pensar? ¿Qué tiempo tengo para meditar en mis caminos? ¿Qué tiempo tengo para reflexionar en lo que la palabra de Dios me dice? Es necesario tener un tiempo. Hermano, no hay mayor prioridad en tu vida que estar a cuentas con Dios. Eso debe ser lo prioritario. No hay cosa más importante en la vida que estar a cuentas con Dios. Y saber que te estás acostando en tu cama, pero ya te pusiste a cuentas con Dios. Y no hay nada pendiente entre Él y nosotros. Durante toda la vida de Josué se nos dice que el pueblo sirvió a Dios. Durante toda la vida de los ancianos que habían trabajado con Josué, también el pueblo sirvió a Dios. ¿Por qué? Obviamente porque estos hombres tenían una vida piadosa. Estos hombres amaban a Dios. Estos hombres servían al Señor. Y por la influencia y el liderazgo piadosos de estos hombres, el pueblo estaba tranquilo. La semana pasada lo dijimos, todo se levanta o todo se cae por el liderazgo. Tal cual es la cabeza, así va a ser el cuerpo. Y si la cabeza es una cabeza que está amando a Dios, que está buscando al Señor y está dando ejemplo piadoso, entonces el pueblo se verá beneficiado. El pueblo se verá beneficiado. Mientras Josué y los ancianos vivieron, el pueblo estaba tranquilo, era fiel a Dios, obedecía al Señor. Sin embargo, te digo una cosa, la vida continúa. Los hombres pasamos, los líderes no son eternos. Los líderes no son eternos, los líderes pasamos. Y por más piadosa que sea una persona, por más buen ejemplo que sea, algún día esa persona ya no estará. Pasan. Y Josué, siervo del Señor, murió. Los ancianos que servían al lado de Moisés, de Josué, murieron también. ¿Qué iba a pasar? ¿O qué pasó? La Biblia dice que se levantó una nueva generación. Sangre nueva, sangre fresca, gente distinta, los jóvenes de esa época. Se levantó una nueva generación. Pero esta generación tenía una característica. No conocían al Señor. No tenían una relación con Dios como si lo tuvieron sus padres. Sus padres oraban, sus padres levantaron un altar, sus padres clamaron a Dios, sus padres conocían el nombre de Jehová, Dios de los ejércitos, sabían en quién confiaban. Bueno, en la medida de lo posible, ¿verdad? Pero esta nueva generación dice que de plano no solo no buscaba a Dios, sino que ni siquiera lo conocía. Esto es lo terrible. No solamente no lo buscaban, sino que ni siquiera lo conocían. ¿Por qué? Porque nuestras generaciones, los que nos siguen, amplifican nuestros errores y siguen en nuestros pecados. Una generación piadosa, aquí vemos 3 generaciones. Una generación piadosa, una generación que ya no es tan piadosa, que sí conoce a Dios, pero se arrepiente no firmemente y lucha contra la idolatría. La siguiente generación es una generación que ni siquiera conoce a Dios ya. Por eso es tan importante. Solo hace falta una generación de diferencia entre una vida piadosa
y una generación pervertida. ¿Qué significa? Que si usted tal vez es un hombre piadoso, una mujer piadosa, pero no enseña correctamente a sus hijos, y sus hijos están, sí, son cristianos, pero más o menos, no se arrepienten mucho, no conocen tanto la palabra, sus nietos ni siquiera van a conocer a Dios. Una generación de diferencia entre la bendición y el caos. ¿Qué vemos acá? Que estas personas no prepararon a la siguiente generación, que no les enseñaron la palabra del Señor. Josué y los ancianos enseñaron al pueblo, pero los padres del pueblo no enseñaron a sus hijos. Y esta es una palabra de advertencia, hermano, hermana. Si en esa época las cosas fueron así, hoy que las cosas son tremendamente difíciles, donde la inmoralidad, la ignorancia espiritual, el odio a la palabra y el odio a todo lo que significa cristiano está presente en este mundo, ¿cómo nuestros hijos van a sobrevivir? Tal vez usted tenga pastores, maestros, líderes que le enseñen la palabra, que le animen, que le inciten, que le disipulen, que le entrenen. Pero si usted como padre de familia, usted como madre de familia, usted no está enseñando a sus hijos, usted no está dando ejemplo de una vida cristiana, de una vida piadosa, hermano, la Biblia, no yo, la Biblia nos advierte, nuestros hijos crecerán sin conocer siquiera al Dios de la Biblia, sin conocerle, completamente ignorantes de Dios. Lo que vemos aquí, hermanos, es que el pueblo de Israel había sido influenciado por la piedad de Josué, pero ellos no habían desarrollado una piedad propia. Ellos habían sido beneficiados por la enseñanza de Josué y la enseñanza de los ancianos que servían al lado de Josué, pero ellos no fueron capaces de replicar esa enseñanza a sus propios hijos. Usted puede llamarse cristiano, usted puede llamarse hijo o hija de Dios, pero si usted que está escuchando la palabra, usted no la está replicando a sus hijos, usted no la está enseñando a sus hijos, si usted que se llama cristiano, usted no está dándoles ejemplo a ellos de congregar, de servir a Dios, de ser fiel, usted no solo no tiene autoridad para enseñar a sus hijos, sino que muy probablemente sus hijos seguirán imitando su comportamiento y cuando crezcan serán personas completamente apáticas con respecto a la Biblia, completamente indiferentes con respecto a la palabra de Dios, porque usted mismo, yo mismo como padres estamos dando ejemplo de una vida indiferente, fría y apática. Hermanos, no tengo todo el tiempo que quisiera para hacer más y más énfasis en esto, pero hay algo muy importante aquí. El inicio del caos en Israel se debió a una mala enseñanza, una ausente enseñanza de los padres hacia los hijos con respecto a la palabra de Dios. Ojo, no significa que el pueblo no tenía la palabra, el pueblo tenía la palabra, Josué les enseñaba lo que recibió de Moisés, los ancianos que trabajaban junto con Josué enseñaban la palabra estaba allí, pero ellos no quisieron tomar esa palabra y enseñarla a sus propios hijos. Ellos no quisieron tomar esa palabra e interiorizarla en su corazón y hacerla realidad y vivir conforme a esa palabra. El pueblo le dio la espalda a la palabra de Dios. Y no le puedes dar la espalda a la palabra de Dios y no vivir las consecuencias. Hay consecuencias, hermano, cuando le damos la espalda a la palabra de Dios. Este pueblo entonces no desarrolló una piedad propia, no preparó a la siguiente generación, no entrenó a sus hijos en la palabra del Señor, les dio la espalda a la palabra y la frialdad que ellos ya tenían se convirtió en ausencia completa de conocimiento de Dios en la siguiente generación. Esta nueva generación no solo no conocía a Dios, sino que desconocía todo lo que Dios había hecho por Israel. Toda la palabra, toda la historia de Israel no la conocían. Es decir, que nadie lo compartió, nadie estuvo enseñando. No hubo nadie, ni siquiera una sola persona que se sentara con sus niños a decirle, mira, te voy a hablar del Dios en el que yo creo, te voy a hablar de Jehová, Dios de Israel, te voy a hablar lo que él hizo en Egipto, cómo nos llevó por el desierto, cómo nos introdujo a la tierra como prometida, cómo hizo y nos dio grandes victorias ante las naciones cananeas. No hubo nadie, nadie siquiera hizo eso. Creció una generación ignorante.
que cuando se preguntaban acerca del propósito de la vida y de si existía un Dios o no, lo único que miraban eran los dioses paganos. No había nadie que le dijera, no, no, hay un Dios verdadero, ven, yo te voy a enseñar acerca de ese Dios. Nadie, ¿puedes creerlo? ¿Puedes creer que existe esa situación? Y pasa hoy. Y pasa hoy. Porque como padres, no estamos enseñando a nuestros hijos. Como madres, que pasan más tiempo probablemente con sus hijos, no le están enseñando la palabra del Señor. No están orando por ellos, no les están enseñando la cosmovisión bíblica. Sino, ¿qué hacen los padres ahora? Ah, el hijo se fastidia mucho, ya pone el celular, pone el televisor, mándalo a jugar a la calle, que no moleste. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, hermano? No puede haber piedad, ni crecimiento espiritual, ni una buena relación con Dios si nos alejamos de la palabra de Dios. Recuerda, la mente del ser humano por defecto está corrupta y nuestro corazón es engañoso. ¿Cómo piensas que puedo obtener victoria y una buena relación con Dios si no estoy constantemente lavando mi mente con la palabra de Dios? Es imposible. Si para nosotros, hermanos, como adultos, ya con años de vida, para nosotros como adultos nos es difícil mantener una buena relación con Dios, ¿cómo puedes imaginar que tus hijos, tus pequeños, mis pequeños, van a sobrevivir a la maldad de este mundo si no les enseñamos la palabra de Dios? Si solo lo único que le damos es alimento, ropa, tecnología, pero no le damos la palabra de Dios, ni le damos ejemplo de una vida piadosa. ¿Sabes qué? Lo único que estamos haciendo es enviar a nuestros propios hijos al fracaso. No solo nos estamos fracasando nosotros, sino que estamos condenando a nuestros hijos al fracaso. Porque no les estamos dando las herramientas, no les estamos dando la verdad que libera los corazones de las personas, no les estamos dando la verdad que puede hacerles libres. No. Está bien si usted se preocupa en darle un estudio a sus hijos. Está bien. Está bien si usted se preocupa en darle un plato de comida, darle ropa, medicamentos. Está bien, es perfecto. Es lo que tú tienes que hacer como padre. Es nuestra labor, nuestra responsabilidad. Pero lo primero que usted y yo tenemos que hacer por nuestros hijos es decirle, hijo, estoy orando por ti. Hijo, ven, te voy a hablar acerca de Dios, del Dios en el que yo creo. Ven, vamos a leer la Biblia. Ven, te voy a enseñar la palabra de Dios. Vamos a la iglesia. No te mando a la iglesia, no, vamos a la iglesia. Quiero que tú me veas a mí cantar, quiero que tú me veas a mí adorar, quiero que tú me veas a mí servir, porque eso es lo que tú vas a hacer, porque el camino que yo estoy siguiendo es el camino que usted tiene que seguir también, porque tú eres mi hijo, yo te amo y quiero mostrarte lo mejor para tu vida. Pero si usted o sus hijos, lo único que hace es verle a usted en la televisión, en la computadora, en el celular, tonteando, no lo ve nunca en la iglesia, no lo ve nunca congregar, no lo ve nunca leer la Biblia, no lo ve nunca obedecer a Dios, ¿cómo piensas, cómo te imaginas que tus hijos van a crecer? Van a crecer impíos, incrédulos, sin amor a Dios, sin amor a la obra, porque no la conocen, porque nunca se las has enseñado. Solo hay una generación de diferencia entre la bendición y el fracaso total. Hermano, a mí no me importa. Mira, no me interesa si me consideras un buen o mal pastor. No me importa si yo fracaso como padre. Si yo fracaso como padre, ya lo demás no interesa. No interesa. Ya no importa. Si yo fracasé como padre, fracasé en todo. Ya no importa nada más. Ya no importa nada más. Si tú estás fracasando como padre, como madre, no interesa cuánto dinero tengas, no importa cuánto trabajes, no interesa cuántos negocios tengas, no importa qué carrera estés estudiando, segunda carrera para superarte, no importa si fracasaste como padre, si fracasaste como madre, no les enseñaste la palabra de Dios a tus hijos, fracasaste. Por esto te ruego, hermano,
lo mejor que puedes hacer por tus hijos y tus hijas en estos tiempos tan duros y los que vendrán después, que se pondrán peor aún, y cuando tú no estés, el mundo será peor aún. Si hoy, hermanos, hoy que vivimos en estos tiempos, que hay iglesia, que hay muchos medios para conocer la palabra, hoy se batalla por la pedofilia, se batalla por el aborto, se batalla por la igualdad, por la ideología de género, y se batalla por tantas aberraciones. ¿Tú sabes cómo va a ser eso acá 5 a 10 años? 20, 30 años, ¿sobre qué cosas se batallará? ¿Sobre qué aberraciones se batallará? Lo único que puedes hacer es entrenar a tus hijos en la verdad y darles ejemplo de una familia piadosa, de un hombre piadoso, de una mujer piadosa. Tercera razón por la cual fracasamos. Primera razón, porque no somos firmes contra el pecado. Segunda razón, porque no, llamémoslo así, porque le damos la espalda a la palabra de Dios. Tercera razón por la cual fracasamos, porque albergamos ídolos falsos en nuestro corazón. Versos 11 al 15, Jueces capítulo 2. Acompáñame, por favor, lo vemos en pantalla. Entonces los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor y sirvieron a los Baales y abandonaron al Señor, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y siguieron a otros dioses de entre los dioses de los pueblos que estaban a su alrededor. Se postraron ante ellos y provocaron a ira al Señor, y dejaron al Señor y sirvieron a Baal y a Astarot. Y se encendió la ira del Señor contra Israel, y los entregó en manos de salteadores que los saquearon, y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y ya no pudieron hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que iban, la mano del Señor estaba contra ellos para mal, tal como el Señor había dicho y como el Señor les había jurado, y se angustiaron en gran manera. Mientras que el pueblo de Dios se mantuvo fiel al Señor todo el tiempo de Josué, tuvieron paz. A donde iban, vencían. Enemigos que se enfrentaban, enemigos que derrotaban. No importa que tuvieran carros de hierro, no importa que tuvieran caballos, no importa que fueran gigantes, no importa que tuvieran ciudades amuralladas, no importa. Donde iba Israel, Dios le daba la victoria. ¿Por qué? Porque la victoria del pueblo de Dios está asociada a un caminar piadoso. El pueblo de Dios caminaba en piedad, tenía victoria. El pueblo de Dios oraba, tenía victoria. El pueblo de Dios seguía la palabra, tenía victoria. El pueblo de Dios se sometía a sus líderes, tenía victoria. El pueblo de Dios caminaba en santidad, tenía victoria. Pero ahora Josué muere, los ancianos que trabajaban junto a él también mueren, los padres hacen una mala labor de enseñanza, se levanta una nueva generación que ya no conocía a Dios y que ya no conocía la palabra de Dios, que caminan en ignorancia, que caminan en sus propios razonamientos, ya no caminan en la palabra de Dios, ya no confían en el Señor, confían en sus fuerzas, ya no razonan conforme a la palabra de Dios, sino razonan conforme a sus propios pensamientos, a las costumbres del mundo en el cual están viviendo. Entonces el pueblo se descontroló. Esto se descontroló. Esto se pudrió todo. ¿Qué hizo el pueblo? Hicieron lo malo, dicen, de los ojos de Dios, sirviendo a los Baales. Claro, no conocían al Señor. No se preocuparon en conocer a Dios. Comenzaron a servir a los Baales. Los Baales eran una serie, un conjunto de dioses falsos, que eran variaciones de Baal. Baal era una deidad, pero tenía deidades o tenía nombres locales. Habían diferentes tipos de Baal. Y por eso le llamaban los Baales. Baal, en esencia, era un dios pagano del clima, del tiempo, de la agricultura. Y obviamente las sociedades agrícolas adoraban a Baal, porque al satisfacerle por medio de sacrificios humanos y por medio de orgías y por medio de situaciones ahí que ofrecían, ellos se aseguraban o pretendían asegurarse de que este dios falso les diera una buena cosecha, una buena siembra, que hubiera lluvias a su tiempo. Obviamente era una adoración por conveniencia, ¿no? Astarot era otra diosa femenina asociada a la fertilidad de las mujeres o de cualquier cosa que sea femenino. Era una diosa que de alguna manera reclamaba, ¿verdad? Orgías y moralidad sexual. Era la diosa de la lujuria, la diosa de la inmoralidad sexual. Así que Israel abraza a estas dos deidades y obviamente ya puedes imaginarte en qué cae Israel, ¿verdad?
en la lujuria, la inmoralidad sexual, los sacrificios humanos, las aberraciones, las abominaciones. La Biblia dice que el pueblo de Israel hizo lo malo ante los ojos de Dios, se postraron ante estos dioses, abandonaron al Señor, siguieron a los dioses cananeos, en especial a Baal y Astarot, y les adoraron y se postraron ante ellos. Dice la Biblia que esto provocó la ira de Dios contra el pueblo de Israel porque ellos estaban siguiendo las prácticas abominables de las naciones cananeas. Exactamente lo que años antes el ángel del Señor les había dicho: ¿qué has hecho? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué haces esto? Y ellos exactamente hicieron lo que el ángel del Señor les dijo. Eso no se hace. Ahora, ¿por qué llegaron a este punto? Porque estamos hablando de un pueblo que hace poco tiempo había llegado del desierto, había estado bajo el liderazgo de Moisés, había estado bajo el liderazgo de Josué, habían cruzado el río Jordán, habían levantado un altar en Gilgal, habían construido ahí todo un campamento, habían derrotado a las naciones paganas, la mayoría, habían establecido altares, habían adorado a Dios, habían ofrecido sacrificios, habían celebrado la Pascua incluso. ¿Cómo llegamos de eso a esto? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió, hermanos? ¿Cómo llegamos a este punto? Es cuando a veces nos preguntamos y decimos, pero yo servía al Señor, yo conocía la palabra, yo fui criado en una iglesia, yo conocía al Señor, yo congregaba, y ahora mira mi vida, y yo ni siquiera voy a la iglesia, y ahora yo me encuentro perdido, yo me encuentro cansado, yo me encuentro abatido, tal vez me casé o me uní a una mujer incrédula, un hombre incrédulo, mi vida ha sido un caos, y mis hijos están en problemas, y estoy en angustia económica, y he caído enfermo. ¿Y qué pasó? ¿Dónde hubo el cambio? ¿Qué sucedió? ¿Cómo llegamos de la tierra de la bendición a la tierra del lamento? ¿Cómo llegamos de Gilgal, del lugar de consagración, a Boquín, el lugar del lamento, del lloro, del quebranto? ¿Qué pasa? Bueno, podemos identificar 4 razones o 4 circunstancias que propusieron esto. Primero, los padres le dieron la espalda a la palabra del Señor y los hijos pagaron las consecuencias. Por eso digo que el pecado que cometemos nosotros no solo se queda en nosotros. Las consecuencias del pecado nuestro afectan a nuestros hijos y a los que nos rodean. También pasa porque no desarrollamos una piedad propia. Vivimos de la piedad del pastor, vivimos de la piedad del líder, vivimos de la piedad del vecino, del hermano, de la hermana, pero no desarrollamos nosotros una propia piedad, un propio convencimiento. ¿Cuánto piensas que puedes soportar solamente escuchando la palabra los domingos? Tú no solamente debes escuchar la palabra el domingo. Tú no solamente puedes leer el devocional que manda el pastor. Tú tienes que hacer tu devocional, tú tienes que leer la palabra. Tú tienes que estudiarla tú mismo, escudriñarla, orar, tener tu propia relación con Dios. Tercera razón, estas personas no enseñaron a sus hijos a amar y servir a Dios. No les dieron ejemplo. Esta generación fue una generación sin referentes. Fue una generación que tenían a dónde mirar, no tenían a dónde mirar. Fue una generación como la generación de ahora, embrutecida, que miran a sus referentes y a quienes ven. A músicos, a delincuentes, a gays, a gente promiscua. Pero no hay referentes. No hay hombres, mujeres, matrimonios sólidos que la gente pueda mirar y decir, no, sí se puede adorar a Dios, sí se puede tener un matrimonio sólido. Una sociedad sin referentes, sin personas que les puedan ejemplificar la verdad de la palabra aplicada en las vidas, es una generación rumbo al fracaso. Y usted y yo somos llamados a ser referentes. La iglesia es columna y baluarte de la verdad, un lugar que podemos alumbrar o debemos alumbrar a las naciones. Es un lugar donde tus vecinos, tus amigos, tus compañeros pueden mirarte como un referente de que sí se puede adorar al Señor, sí se puede creer en Dios, de que existe un Dios y que su palabra es verdad hasta el día de hoy. Esta generación fracasó porque su propio corazón estaba inclinado al pecado y al mal,
y no estaban lavando sus mentes con la palabra de Dios porque no tenían ni siquiera acceso a la palabra de Dios. Porque no tienen interés siquiera por la palabra de Dios, porque nunca les enseñaron la palabra de Dios. ¿Te das cuenta? Todo se configuró en un caldo de cultivo para el desastre. ¿Por qué fracasamos hoy? ¿Por qué las naciones experimentamos las desgracias y crisis que estamos viviendo hoy? Hermanos, en parte es disciplina de Dios. No porque a Dios le agrade el sufrimiento del ser humano, no. Es porque sin el dolor, sin el sufrimiento, el ser humano nunca se va a arrepentir, nunca va a buscar a Dios. Hermanos, ¿por qué este mundo está hecho un caos? ¿No será porque como planeta, como humanidad, le hemos dado la espalda al Señor? ¿No será porque estamos viviendo generaciones enteras de gente que no conocen a Dios, que no aman a Dios, que no buscan su palabra? ¿No será porque nuestros hijos y nuestras hijas están embrutecidos con el internet, en tonterías, pero ya no están buscando la palabra de Dios? ¿No será porque las naciones ya no están adorando al Dios verdadero, sino que se están postrando ante los ídolos de este siglo? ¿No será porque ya no estamos buscando y honrando la palabra de Dios y poniéndola como lugar central en nuestras vidas, sino que ahora paramos y caminamos en nuestros propios razonamientos y lo que antes era bien y mal absoluto se ha convertido en relativo y en tu verdad? ¿No será porque adoramos al palo, a la leña, a la piedra y nos negamos a adorar al Dios verdadero? El mundo es un caos porque la humanidad le ha dado la espalda al Señor, hermanos. Porque como humanidad le hemos dado la espalda a Dios. Y como personas particulares le hemos dado la espalda al Señor. En esta mañana yo quiero hacerte llegar esa pregunta de Dios a tu vida. ¿Qué has hecho? ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿Qué estás haciendo con la vida que Dios te ha dado? ¿Qué estás haciendo con lo que el Señor te ha ofrecido? Dios cumplió su palabra. Dios dijo, ustedes se apartan, serán disciplinados. No voy a romper mi pacto, no los voy a destruir porque amo a mi pueblo. Pero porque les amo, les voy a castigar. Porque les amo, les voy a disciplinar. Y por esa razón, hermanos, aún el mundo no es destruido. Porque Dios ama al mundo, ama tanto, ama de tal manera al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y Dios permite situaciones difíciles en nuestras vidas para que volvamos nuestro corazón a Dios, para que nos humillemos y digamos, Señor, perdóname porque he vivido toda una vida lejos de ti, toda una vida ignorándote, toda una vida haciendo mi propia voluntad. Dios cumplió su palabra, hermanos, no quebrantó su pacto, pero sí los disciplinó. Dios seguía amando a Israel, hermanos, pero debía llamarlos al orden. ¿Y qué sucedió? ¿Cómo trató Dios con el pecado de Israel? Primero, se encendió la ira de Dios contra Israel por amor. ¿Qué cosa es la ira de Dios, hermanos? La ira de Dios es algo muy diferente a lo que nosotros experimentamos. La ira de Dios es el enojo, la cólera y la indignación que Dios experimenta ante el pecado de su pueblo. La Biblia nos grafica y nos muestra a Israel como una esposa infiel y a Dios como un marido defraudado. La Biblia nos muestra a Israel como un hijo desobediente y a Dios como un padre disgustado con sus hijos. El libro de Oseas nos muestra a Israel como una mujer ramera que abandona a su esposo y se va con otros hombres a acostarse con ellos. Y nos muestra a Dios rogándole a su mujer, vuelve conmigo, yo te voy a hacer bien. Como un marido defraudado, un marido dolido, pero que aún ama a su esposa. Yo te pregunto, Dios nunca quiera que pase esto, pero ¿qué pasaría si tu cónyuge, tú le descubres que tu cónyuge te es infiel y tu cónyuge todas las noches se acuesta con una persona diferente a ti y le da su amor a otras personas, no a ti? ¿Tú le darías dinero para que se vaya al hostal? ¿Tú le felicitarías y le dirías, ¿qué tal, amor? ¿Cómo te fue hoy día? ¿Cuántas parejas tuviste hoy? ¿Con cuántas te acostaste hoy? ¿Tú harías eso? ¿Tú le darías dinero? Más bien, no vayas a este hostal, ve a un hotel mejor, acuéstate con hombres mejores. ¿Tú harías eso? ¿Tú le aplaudirías?
¿No te sentirías herido, indignado, molesto, dolido? ¿No sentirías enojo? ¿No sentirías dolor, indignación? ¿Por qué piensas que Dios es diferente? ¿Cómo se siente el Señor? Se enciende su ira ante la infidelidad de su pueblo. Siente dolor. Porque su pueblo le falta. Porque su pueblo se olvida de él. Porque su pueblo se acuesta con otros dioses falsos. Y no le da su amor y su dedicación al Señor. ¿Cómo trata Dios con el pecado de su pueblo? Primero, pérdida. Dice que Dios permite que los entrega en manos de saqueadores, que les roben todo lo que el pecado les había prometido. Y ahora todas las bendiciones que ellos habían recibido empiezan a perderlas. Porque Dios los entrega en manos de saqueadores. Recuerda, el diablo vino para robar, matar y destruir. Segunda cosa, Dios los entrega a la derrota. Los vendió en manos de sus enemigos, de tal manera que ya no los podían vencer. Antes podían vencer a ejércitos enteros. Ahora ni siquiera podían vencer a una tribu de saqueadores. No podían, porque Dios los derrotó, los entregó a la derrota. Puertas cerradas. Donde quiera que iban, el Señor se oponía a sus planes. Donde quiera que iban, dice, la mano del Señor estaba contra ellos para mal. Ellos no podían decir, no es mala suerte, oh, ya, mañana será mejor. No, no era mala suerte, era la mano del Señor contra su pueblo para mal. Si antes la mano del Señor estaba a favor de su pueblo, ahora la mano del Señor está en contra de su pueblo, cerrando puertas donde ya no encuentran victoria ni bendición. Eso significa que todo lo que intentas no funciona. De todo lo que emprendes, nada sale. Puertas cerradas. Nada funciona. Todo sale mal. ¿Por qué? Porque Dios está cerrando puertas, Dios resiste al soberbio, pero da gracia al humilde. Por último, Dios trata con su pueblo con angustia. Como consecuencia de esto, dice, el pueblo vivía en angustia y temor constantes. Pérdida, derrota, puertas cerradas y angustia. Consecuencias de darle la espalda al Señor y de permanecer allí. Dios nos disciplina y experimentamos estas cuatro cosas: pérdida, derrota, puertas cerradas y angustia. Israel erigió ídolos para satisfacer sus placeres y necesidades, pero dándole la espalda a Dios. Dios castigó su idolatría. Hermanos, recuerda, estamos hablando de un pueblo que no conocía a Dios y no conocía su palabra. Ahora, tú me podrás preguntar, si estás atento a lo que te estoy diciendo, me dirás, pero pastor, ¿por qué Dios les castiga si ellos no conocen quién es Dios? Ellos no saben su palabra. ¿Cómo puede castigarles si no la conocen? Hermano, el desconocimiento no te exime de responsabilidad. El hecho de que tú no conozcas, que seas ignorante de alguna verdad bíblica, no significa que Dios no te hace responsable de ella, porque es tu responsabilidad conocerla. Es tu responsabilidad conocer la palabra de Dios que ya ha sido revelada al hombre. Yo no puedo cruzar una calle con la luz roja y que el policía me capture y me diga, usted ha infringido la ley, y yo le diga, no, yo no sé, yo ni siquiera sabía que la luz roja significaba detenerme. El policía me va a decir, no importa que tú no sepas, la ley está escrita y tú has quebrantado la ley. Tenemos que entender esas cosas, hermanos, muy importantes. Una de las cosas que más detesta a Dios en las Escrituras es la idolatría. Porque nuestro Dios es celoso. Él quiere que su pueblo le ame solamente a Él. Y cuando no hacemos esto, entonces la ira de Dios se inflama contra el pueblo de Dios y disciplina a su pueblo. Cuarta y última razón por la cual fracasamos. Porque no nos arrepentimos de corazón. Leamos por favor versos 16 al 23 y vamos terminando. Entonces el Señor levantó jueces que los libraron de la mano de los que les saqueaban. Con todo, no escucharon a sus jueces, sino que se prostituyeron siguiendo otros dioses y se postraron ante ellos. Se apartaron pronto del camino que sus padres habían andado en obediencia a los mandamientos del Señor, no hicieron como sus padres. Cuando el Señor les levantaba jueces, el Señor estaba con el juez y lo libraba de mano de sus enemigos de todos los días del juez, porque el Señor se compadecía por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Hasta ahí vamos a leer un momento. Ante la angustia del pueblo de Israel, porque mira, ya estaban siendo disciplinados por Dios, estaban en angustia, estaban en dolor, estaban en tormento, el Señor, ¿qué hace? Una vez más, misericordioso con su pueblo, amante de su pueblo, a pesar de que ellos merecen el castigo, Dios, ¿qué hace? Les envía jueces para librarles de los que les robaban.
Estos hombres, que luego vamos a ir viendo en las siguientes semanas, Sansón, Jefté, Gedeón, Yair y muchos otros más, ellos les libraban de las consecuencias de sus propios pecados. Eran libertadores que Dios levantaba para que puedan salvar al pueblo de Dios, salvadores temporales. Sin embargo, una vez que el pueblo se libraba de estos problemas, no desarrollaban una gratitud a Dios, sino que tan pronto se liberaban de los problemas, una vez más volvían a caer en la idolatría, sus dioses falsos. No obedecían al Señor en gratitud, no abandonaban sus malos caminos. ¿Qué significa esto? Que obviamente otra vez volverían a tropezar con la misma piedra, otra vez volverían a experimentar problemas más adelante. Y eso es lo que vamos a ver. Sigamos leyendo el texto bíblico. Pero acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían aún más que sus padres, siguiendo a otros dioses, sirviéndoles e inclinándose ante ellos. No dejaban sus costumbres ni su camino obstinado. Y se encendió la ira del Señor contra Israel y dijo: por cuanto esta nación ha quebrantado el pacto que ordené a sus padres y no ha escuchado mi voz, tampoco yo volveré a expulsar de delante de ellos a ninguna de las naciones que Josué dejó cuando murió, para probar por medio de ellas a Israel, a ver si guardan o no el camino del Señor y andan en él como lo hicieron sus padres. Así pues, el Señor permitió que aquellas naciones se quedaran allí sin expulsarlas enseguida y no las entregó en las manos de Josué. Te decía hace un momento que Dios levantaba a un juez, el juez libraba al pueblo, el pueblo se veía liberado, pero no desarrollaba una gratitud, no se arrepentían de corazón, sino que volvían nuevamente a caer en pecado. Esto genera un patrón cíclico de pecado. Quiere decir, el pueblo peca contra Dios. Ahí usted lo puede ver en pantalla, por favor, si lo pueden mostrar en pantalla. El pueblo peca contra Dios. Dios los disciplina con las naciones paganas. El pueblo, al verse disciplinado, al verse castigado, clama a Dios. Dios responde al clamor por su misericordia, levantando a un juez que los libre de la aflicción, y el pueblo liberado, una vez que ha sido salvado de esta situación, vuelve a corromperse y nuevamente vuelve a pecar contra Dios y se vuelve a repetir otra vez el ciclo. Este círculo vicioso de pecado se repitió todo el tiempo del libro de los jueces. ¿Por qué? ¿Por qué se repitió? Porque no había un verdadero arrepentimiento. Sin un verdadero arrepentimiento no se puede cortar este ciclo de pecado. ¿Por qué siempre tropezamos y caemos una y otra vez en el mismo pecado, en el mismo error, en la misma mala costumbre? Porque no nos hemos arrepentido verdaderamente. Porque no hemos cortado de raíz con ese pecado, volveremos a fracasar una vez más. Eso es algo poderoso, hermanos. Porque sin un verdadero arrepentimiento, nunca vamos a poder sacar verdaderamente el pecado de nuestro corazón. Volveremos a fracasar una y otra vez. Dios no quiere que usted y yo vivamos así. Dios quiere que no tengamos solamente un arrepentimiento emocional, es decir, que solo llore, derrame lágrimas, diga, Señor, perdóname, pero que no lo haga realmente, que no cambie verdaderamente. Dios no quiere solo un aspecto emocional, sino Dios quiere un cambio completo de actitud con respecto al pecado. Que demos frutos que evidencien que realmente nos hemos arrepentido, es decir, un arrepentimiento de palabras, no solamente de palabras, perdón, sino de hechos también. ¿De qué me sirve que yo diga, no, sí, Señor, a partir de ahora voy a servir, voy a congregar, si no lo hago? Las palabras se las lleva el viento. Implica tomar decisiones y cortar con todo lo que está causando este problema. El problema, ¿sabes qué, hermanos? Que a veces no queremos hacerlo. No queremos dejar el pecado. Nuestra actitud con respecto al pecado debe de cambiar, hermanos. No debemos abrazar aquello que le costó al Hijo de Dios su vida. El pecado solo nos trae fracaso, angustia y tristeza. Ya he compartido contigo en esta mañana 4 razones por las que fracasamos. Porque no somos firmes contra el pecado, porque le damos la espalda a la palabra de Dios, porque albergamos ídolos falsos en nuestro corazón y porque no nos arrepentimos de corazón. ¿Cuál fue la respuesta del Señor ante esta situación? ¿Cuál fue la respuesta del Señor ante el pecado de Israel? Dios levantó jueces, salvadores temporales, que fueron enviados por Dios para poder librar a su pueblo de una circunstancia específica. Pero Dios tenía un plan mejor. ¿Por qué? Porque estos jueces no podían cambiar el corazón del hombre.
No podían cambiar el corazón de su pueblo. Por eso es que a pesar de que el juez liberaba a Israel, nuevamente Israel volvía a caer, porque solamente estaban quitando las circunstancias externas, pero el corazón de Israel seguía siendo un corazón pecaminoso. Pero déjame anunciarte en esta mañana una buena noticia, una excelente noticia, que estoy seguro de bendición para ti, para mí, para el mundo entero. Dios envió un último y mejor Salvador. Ya no un juez que librara solo a Israel, sino al Salvador que liberó a todo el mundo. Ya no solamente a un hombre que liberaba a Israel de una nación pagana, envió al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya no envió a un juez que también era un hombre pecador, que también tenía debilidades, que también tenía problemas, sino envió a su Hijo perfecto, santo e inocente, puro y sin mancha, el cual siendo inocente y justo, sin embargo, murió por nosotros. Ya no envió a un juez que conquistó por medio de la guerra, de la espada y de la sangre. Envió a un Salvador que conquistó la paz, no con la guerra, sino entregándose a sí mismo, a la muerte y muerte de cruz. Cristo Jesús, el Salvador de todos los hombres, el mejor Salvador, el mejor, el perfecto Salvador, aquel que Dios envió no solo para salvar a Israel, sino a toda la humanidad. No solamente aquel que te puede salvar del fracaso, sino aquel que puede cambiar tu corazón, aquel que puede lavar tu mente y te puede dar una vida nueva. Gedeón, Sansón, Jefté y todos los demás no pudieron cambiar el corazón de Israel. Cristo Jesús puede lavar tu corazón, puede lavar tu mente, puede darte una vida nueva, puede transformar tu mente y darte una nueva oportunidad. En esta mañana, el fracaso de Israel es el fracaso de la humanidad, pero Dios no ha fracasado. El hombre ha fracasado. Dios no, hermanos, Dios no ha fracasado. Él envió a su Hijo Jesús. Él vino a esta tierra, vivió una vida perfecta, murió en la cruz. Y cuando todos pensaban que el plan de Dios había fracasado, todo lo contrario, el plan de Dios tuvo éxito porque era la voluntad de Dios que su Hijo muriera en la cruz para pagar por los pecados tuyos, míos y de toda la humanidad. Y lo demostró al tercer día, cuando Cristo Jesús se levantó de la tumba victorioso, victorioso, no fracasó, victorioso. Y ahora Cristo reina, no fracasado, Cristo reina victorioso a la diestra del Padre, reinando hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Y volverá por segunda vez victorioso para reinar y castigar a un mundo de maldad. En esta mañana te pregunto, ¿qué has hecho? Pero mejor te hago otra pregunta, ¿qué harás? Porque lo que has hecho ya no lo puedes cambiar. Si usted me dice, bueno, pastor, yo he vivido una vida arruinada, bueno, pues ya no lo puedes cambiar. Pero la pregunta ahora es, ¿qué harás con lo que acabas de escuchar? ¿Qué harás con este Salvador? ¿Qué harás con Cristo Jesús? ¿Qué harás con el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? ¿Qué harás con aquel que te ofrece una segunda oportunidad? ¿Qué harás con aquel que te ofrece el éxito verdadero? ¿Y cuál es el éxito verdadero? Hacer la voluntad de Dios. ¿Qué harás con aquel que te ofrece las buenas nuevas de la salvación? Y en esta mañana, yo solamente soy un vocero. El victorioso es Cristo Jesús. Y te quiero mostrar al victorioso. Te quiero mostrar al Salvador. Quiero animarte en esta mañana, hermano, hermana, amigo, amiga, que me estás escuchando. Vuélvete al vencedor. Vuélvete al victorioso. Vuélvete a Cristo Jesús. Arrepiéntete de tus pecados. Conságrate hoy al Señor. Busca a Dios. Conságrate a ser un buen padre, una buena madre. Enséñale a tus hijos la palabra de Dios. Háblale del Salvador y prepárate para el éxito verdadero, que es hacer la voluntad de Dios. Porque el creyente no tiene por qué fracasar. El creyente debe vivir de victoria en victoria en Cristo Jesús. Y si Dios está permitiendo que fracasemos en alguna área, es porque nos quiere enseñar algo. Es porque tenemos que aprender y tenemos que ser fortalecidos y tenemos que cambiar para seguir adelante en lo que Dios nos ha propuesto. ¿Qué quieres hacer entonces, hermano? Busca ser firme en tu lucha contra el pecado, no te canses. Sigue el ejemplo del Señor Jesucristo, que aún entregó su vida en la lucha contra el pecado. Llena tu mente cada día con la palabra de Dios. Lávala, no le des la espalda, llena tu mente cada día con la palabra de Dios, para que no te olvides todo lo que Dios ha hecho por ti. Batalla con la idolatría en tu corazón. Batalla contra los ídolos, contra aquello que te quiere robar el primer lugar a Dios.
Y di en tu corazón, no, el trabajo no tiene el primer lugar, no, el dinero no tiene el primer lugar, nadie tiene el primer lugar, solo Dios tiene el primer lugar en mi vida. Y por último, examina tu corazón, examinemos nuestro corazón para que tengamos una convicción clara de quién es Dios, de quién es el Señor, y estemos todo el tiempo arrepintiéndonos de nuestros pecados y buscando tener una buena comunión con el Señor. Cada día, una buena comunión con Dios. Recuerda, la lucha contra el pecado no se acaba. El pecado está activo. Todos los días está buscando derrotarnos. Pero con el Señor podemos tener victoria absoluta. Queridos hermanos, la invitación está hecha. Queridos amigos, Cristo Jesús en esta mañana te espera. Entrégate a Él. Ríndete a Él. Búscale de todo corazón. Y Él cambiará tu fracaso en victoria, tu lamento en gozo y tu muerte en vida. El diablo viene para robar, matar y destruir, pero yo he venido, dice Jesús, para que tengas vida y vida en abundancia.